Hola, soy David Pons. Quiero presentar este método Pons con una serie de vídeos explicativos tratando de difundir este método, no por egocentrismo ni mucho menos, sino porque a medida que se iba haciendo grande iba enseñando la cantidad de mejoras, no solo a diferentes departamentos, sino a todo lo que es nuestro cuerpo técnico, pues entendía que debía compartirlo, ¿no? El fútbol, como a muchos de nosotros, me lo ha dado todo y entendía que era un método para compartir. Eh, Soy entrenador de fútbol profesional, UEFA Pro License, con experiencias internacionales en diversos países, en Arabia Saudí, en Qatar, en Tailandia y en España, por supuesto. Soy el fundador de este método PONS y que habla, que respira eficiencia y productividad en el fútbol. Espero que os guste y empezaremos con una serie de estos vídeos explicativos. Primero empezaré con una introducción del método. Hablaremos de qué es el método en sí, qué nos ofrece, cuál es su modelo de gestión, cuáles son los objetivos de esa gestión con el método PONS, sus fases de desarrollo, cuáles son los objetivos inteligentes de este método, cuál es el desarrollo fase por fase del método PONS, qué características básicas tiene, cuál es su secuenciación de manera escalable, qué es el fútbol intelligence, cuáles son sus principales mejoras. Pero bueno, hablaremos de casi 20 mejoras en el entrenamiento integral, ¿no? ¿Cuál es la nueva labor del nuevo cuerpo técnico 5.0, que le llamo yo? Porque tiene que ser vital para, para que el entrenador principal aúne fuerzas, optimice recursos. Lo veremos poco a poco. La mejora de la eficiencia económica y el marketing en el club, la visión del método, cómo el método te puede acercar más allá de la excelencia y sus conclusiones, ¿no? Espero que os guste. Empezaremos con esta introducción. El método PONS empezó a coger forma de 2010 a 2015, 2016, que era mi etapa como empresario, ¿no? Tenía una empresa de marketing y comunicación, ayudaba a las empresas a llegar a su máximo rendimiento, ¿no? Y descubrí en ese camino lo que es el Business Process Management, ¿no? Ya hacía 10 años que muchos ayuntamientos empezaron en su gestión a adquirir esta serie de procesos automatizados que ayudaban a tener una eficiencia y una productividad en el trabajo óptima, ¿no? A partir de ahí empecé a estudiar esta metodología y bueno, sí que es verdad que me ayudó un poco a canalizar esa serie de procesos que podíamos actuar en el entrenamiento, ¿no? Pues precisamente desgranando ese entrenamiento y haciéndolo efectivo mediante nuestro cuerpo técnico, mediante esas distintas profesiones que nos pueden aportar con conocimientos de especificidad en el fútbol, cómo nos pueden aportar en esa tranquilidad del trabajo bien realizado cara al entrenador principal, ¿no? En 2016, cuando estuve en Arabia Saudí, otra parte que ayudó a crecer este método fue que coincidí con un fisioterapeuta que encima vivíamos juntos y teníamos muy buena relación. Era español, de aquí de Galicia, y bueno, venía de otro mundo, ¿no? Venía del triatlón, ¿no? Pero siempre día a día pues me iba haciendo preguntas porque el hambre que tenía de aprender era mucha. Y de hecho lo ha conseguido cada día ser mejor profesional y me hacía preguntas pues derivadas en esto, ¿no? La cara a la rehabilitación del futbolista, cómo podía mejorar esos ejercicios que tuvieran que ver más con el modelo de juego del entrenador principal y poco a poco yo enseñándole pues estos ejercicios más específicos en fútbol, pues yo también a medida que iba enseñando pues iba aprendiendo y también me iba haciendo preguntas de cara pues a esa globalidad y bueno, y luego en 2017
Me tocó ir a Qatar, a Doha, en un club que se llama Al Ahly. Y bueno, también coincidí con un entrenador mallorquín que me presentó un poco lo que es la Academia Spire y bueno, pude ver en esa globalidad de esa ciudad tecnológica que puede ser esa academia, pues había como una caja mágica, ¿no? Que la creó principalmente el Borussia de Dortmund y se centraba en, bueno, era una caja que te iban unas máquinas tirando balones, el jugador estaba en el centro, el jugador controlaba ese balón y tenía que depositarlo después de un control orientado en algunas porterías o cuadrados que se iban iluminando y lo tenía que introducir ahí, ¿no? Bueno, también me hizo que pensar esta máquina efectiva técnicamente, pero sí que es verdad que me hizo pensar muy mucho en cómo podría ser efectiva para todo el mundo, porque costaba 3 millones de euros. Me comentaron entonces cómo podía hacer llegar esa funcionalidad a todo el mundo era una tarea por lo menos a pensar, ¿no? A meditar. Eh, y luego, en 2018-2019, llegué a Tailandia, a un club de segunda división, que ahora está en primera. Eh, y cuando me tocó acabar con este club, me quedé en Tailandia, un país excepcional, que me tocó, ¿no? Y me quedé allí porque, bueno, fue la época del COVID, de la pandemia, y no me podía mover, encima todo cerrado, por primera vez, pues con esa tranquilidad de no hacer nada, pues me dediqué a repensar mis ideas de fútbol y fue allí, en una isla cerca de Camboya, donde paso a paso se fue fraguando este método, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la explicación del método? Se trata de paneles que sustituyen jugadores, ¿no? A forma de hacer formas, jugadas, secuencias que podemos encontrar en los partidos, tanto de nuestro equipo como en equipos adversarios, de qué manera lo podemos llevar al rendimiento y al entrenamiento de una manera eficaz y productiva, ¿no? Entonces, bueno, el método es un código abierto. Nadie le tiene que decir al entrenador X o Y cómo tiene que entrenar, dónde tiene que poner los paneles. Es un sistema y es una metodología autodidacta que cada cual tenemos que ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Y debe utilizarlo sin problema mientras no se lucre con él. Yo lo he compartido desde el año 2020, desde julio del 2020, esta metodología a mi base de datos, ¿no? Que prácticamente están todos los clubes del mundo, todas las federaciones del mundo e instituciones, y he tratado de dar esa ventaja táctica, de dotar de esa ventaja táctica a todo aquel que se quiera inmiscuir, adentrar en este método y descubrir cuántas ventajas tiene, ¿no? Qué tiene que ofrecer, no tan solo a los jugadores, que es el fin de este método, sino cómo un cuerpo técnico puede trabajar mucho más en equipo, creando esas sinergias que ayudan a los jugadores a esa comprensión del modelo de juego del entrenador, ¿no? Yo creo que dota de tranquilidad al entrenador principal disponer de un staff totalmente acoplado, totalmente pensando en una misma idea táctica, ¿no? Y lo puede hacer cualquier club del mundo, independientemente de las facilidades, de las herramientas, de las instalaciones o del presupuesto que tenga, porque es un método que ya todo el mundo lo está poniendo en práctica, los mejores clubes del mundo, con diferentes paneles. El Barcelona usa de madera, el Chelsea de plástico, de PVC, el otro. Bueno, es independiente al presupuesto que tenga cada uno el poder realizar el método o no. Lo más importante es la comprensión de la metodología del método, que no es simplemente un panel con un balón para hacer un ejercicio técnico. Este método, esta metodología nace desde la táctica y por eso quiero explicar la metodología paso a paso, ¿no? Para que todo el mundo se vea beneficiado de las fortalezas del método, ¿no? Es un método innovador que no trata de sustituir o priorizar a ninguna otra metodología. Es más, yo creo que se adentra en ellas y las mejora de uno a otro y de otro a uno, ¿no? Sino porque las fusiona, las hace más efectivas
y le crea transferencias a la competición, ¿no? Es un método que permite interiorizar desde el entrenamiento individual una asimilación de conceptos del juego para una buena conceptualización del modelo de juego creado por el entrenador, con sus respectivos principios y subprincipios que le acercan a una más rápida y efectiva comprensión del mismo. Esto cuando veamos las mejoras en vídeos posteriores lo entenderemos, ¿no? Es un método que profundiza en el detalle, esos pequeños detalles tan importantes en el fútbol que los jugadores tanto agradecen, ¿no? Pero nos damos cuenta cuando nos vamos a entrenar por el extranjero que muchas veces no puedes parar ese entrenamiento para la cantidad de detalles y cosas que te gustaría rectificar, pero pierdes continuidad en el entrenamiento y entonces de ahí viene la deriva de este método por la necesidad de su efectividad, ¿no? Entonces, siendo el factor táctico el que hace aparecer por arrastre el resto de cualidades, consiguiendo de esta forma una especificidad en todos los aspectos subordinada de una forma determinada de jugar, en la que el cuerpo técnico en su globalidad trabajan para ella, ¿no? Es una manera de aunar conocimientos, de aunar esfuerzos, todo en pos de que el entrenador principal esté más tranquilo, lleve el rendimiento a él de una manera mucho más práctica, ¿no? Se habla de una especificidad total en cada una de las dimensiones, una especificidad que acompaña al juego, que pretende desarrollar el equipo, tratando a este método como un todo, ¿no? Tanto física, técnica, psicológica y técnicamente, ¿no? Y da lugar a un principio nuevo, que es el principio de individualización colectiva. ¿Por qué? Porque si tú con un jugador, gracias a esos paneles, puedes trabajar como si estuvieras con 4 o 5, pues eso te da máxima efectividad y productividad, pero a la misma vez, con 2 o 3 jugadores puedes entrenar como si estuvieras con 8 o 9. Entonces, por primera vez, ese entrenamiento individual de táctica individual se convierte en táctica colectiva gracias a los paneles. Entonces es un principio, como digo, de individualización colectiva, ¿no? El método PONS es una herramienta metodológica del entrenamiento integral capaz de realizar, como he dicho, entrenamientos individuales, semicolectivos y crear transferencias al modelo global, al método global y posteriormente al partido condicionado y a la competición. Luego, lo normal es que si tiene éxito, lo introduzcamos en nuestra base de datos hecha y realizada por conceptos del juego, por cómo combatir y contrarrestar contrarios, y veremos que día a día eso nos da una tranquilidad mental del trabajo bien realizado, ¿no? Este método otorga un increíble aporte a la planificación de cualquier equipo del mundo mediante una mejora de la gestión del tiempo, porque qué duda cabe que si tú al entrenar con un solo jugador estás entrenando como con 4 o con 5, esos 4 o 5 no han venido a entrenar y los puedes planificar para que vengan otro día, a otra hora, a hacer realmente un entrenamiento individual específico con su posición, ¿no? El método PONS es una herramienta que facilita una mejora integral en el entrenamiento, además de un aumento de la velocidad de las acciones tras un trabajo individual y con transferencias escalables a la competición. Este método permite paliar adecuadamente una carencia en la exquisitez técnica que se ha observado en el fútbol en las últimas décadas, ¿no? Desde que apareció la periodización táctica, conllevó a que, bueno, intentaran defenestrar un poco el método analítico, y el método analítico se ha demostrado con los años que también es efectivo a cara a crear esas sinergias que permitan llevar un entrenamiento hacia el método global y luego hacia la competición, ¿no? Además está no solo profesionalmente, sino que está demostrado científicamente, ¿no? Como esas neuronas espejo son capaces de asimilar y de crear esa empatía para un aprendizaje mucho más efectivo, ¿no? Y bueno, como he dicho, al final todo conlleva a ese principio de individualización colectiva por primera vez, que yo creo que es un aporte de valor interesante de cara al entrenamiento del futuro, ¿no? Y como dijo Andrés Iniesta en una entrevista que le hicieron, comentó
un retrato de lo que es el método, sin decirlo por el método porque no existía. Dijo, la complicidad se hace automática con ejercicios individuales específicos para cada jugador que después se ponen en común. El centrocampista acaba por saber el movimiento que harán todos los que están a su lado, el extremo, el punta, y cuando lo has hecho 1000 veces acaba por salirte natural, ¿no? Esto es un poco una comprensión de lo que es el método y de lo que aporta el método hacia el entrenamiento de hoy en día, ¿no? Y como último, con este Football Process Management que viene del Business Process Management, es es un análisis de procesos del entrenamiento para tener más productividad y llevar los procesos de rendimiento al siguiente nivel, ¿no? Es una manera conceptual nueva de ver el entrenamiento, de cómo podemos transferir ese entrenamiento que nosotros entendemos que es beneficioso, un entrenamiento para el calentamiento, pues entender que también puede ser bueno gracias a esa individualización colectiva de entrenar con un solo jugador, como si estuviera con 4 o 5, ya crear una idea táctica con ese mismo ejercicio que lo podemos plantear desde la rehabilitación del futbolista o posteriormente cuando lo coja el preparador físico. Y entonces esa idea táctica ya nace desde un principio y todo el mundo trabaja con la misma idea táctica del entrenador. Creo que es una base interesante. Y decir, como pone en la foto ilustrativa, que innovar es siempre difícil, pero hacerlo con algo tan sencillo como puede ser este método, lo convierte a su vez en algo extraordinario, ¿no? Gracias por atender a este primer capítulo del desarrollo y de la comprensión de este modelo de juego, de esta nueva metodología. Espero que sea un aporte de valor y que podáis continuar visionando los vídeos para facilitar su comprensión, ¿no? En el momento que alguien tenga alguna duda, en descripción aquí abajo dejo los datos de contacto por si queréis hacer alguna pregunta, me queréis convocar para alguna conferencia presencial, online, etc. Ha sido un placer este primer capítulo y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.